Gracias, con su venia, presidente. Trataré de referirme a las intervenciones de todas las senadoras y senadores que hicieron uso de la palabra, de antemano agradeciendo a todas y a todos sus posiciones y sus preguntas. Antes de hacerlo, quiero dar una opinión de carácter personal, que la doy como mexicano y la doy como canciller, porque sin duda en la pluralidad del Senado, en el ejercicio de nuestras libertades democráticas, todos tenemos derecho a nuestra opinión y aquí hemos escuchado opiniones distintas. En mi opinión, en mi convicción, la postura del presidente de los Estados Unidos mexicanos frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos ha sido firme, ha sido clara, ha sido inteligente y ha sido oportuna. Que no se confunda las buenas formas de la democracia y de la diplomacia con la falta de firmeza. Que no se confunda la prudencia con falta de claridad. Que no se confunda la falta de estridencia con la falta de estrategia. El presidente de México y su gobierno enfrentan el reto histórico con claridad de miras y con claridad de estrategia. Y quiero referirme a un tema que en varios de los cuestionamientos aparece y que comparto, que es contrario a la parte mexicana, la falta de claridad que observamos en las posturas, en los dichos de nuestras contrapartes norteamericanas. Preguntaban algunos de ustedes, ¿cuál es la postura del gobierno norteamericano? ¿A quién creerle de las diferentes voces que escuchamos? Aquí es donde destaca algo que algunos de ustedes mencionaron, con lo que yo coincido, y que lo dijimos claramente a los secretarios que nos visitaron, los secretarios de Estados Unidos que nos visitaron la semana pasada. Más que fijarnos en los dichos, México observa los hechos y habremos de responder con claridad, oportunidad, inteligencia y contundencia ante los hechos. No solamente no a la confusión de las palabras expresadas a través de discursos o a través de las redes sociales. De eso no debe de quedar ninguna duda y creo que tenemos una clara coincidencia de que enfrentamos incertidumbre. Con respecto a otro tema recurrente en las intervenciones es la relación entre la Cancillería y el Senado y la participación del Senado en la política exterior. Quiero expresar aquí un punto de diferencia y una amplia coincidencia con lo que dijo la senadora Gabriela Cuevas. Diferencia, senadora. El Ejecutivo en ningún momento en la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha dejado de cumplir con la Constitución. Las facultades del Senado expresadas en el artículo 76, fracción primera de la Constitución, son claras. Analizar la política exterior a partir de los informes que presenten el presidente de la República y el secretario del ramo. Y en ningún momento ha dejado de respetar la atribución constitucional del Senado, el Ejecutivo. En eso expresó una clara diferencia. Pero déjeme expresar una coincidencia que creo que es mucho más importante en algo que usted dijo y que yo comparto plenamente. Tal vez hemos desaprovechado una oportunidad más allá del marco constitucional, una oportunidad de hacer equipo con mayor efectividad. Usted lo dijo con mucha claridad, la diplomacia de Estado puede ser más eficaz que simplemente la diplomacia del Ejecutivo. Desde aquí, desde esa tribuna, como lo dije desde el día 26 de enero que tuve la primera reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política, que mucho agradezco, reitero la voluntad de la Cancillería de hacer equipo por México, en los formatos, en los tiempos, en los procedimientos que el propio Senado determine. No le corresponde a la Cancillería, y eso lo quiero dejar muy claro, determinar las formas de participación que elija el Senado de la República. Pero nosotros estamos listos para trabajar en diversos frentes. Por ejemplo, la presencia de los senadores y senadoras en los Estados Unidos. Sabemos que es algo que muchos de ustedes lo hacen y, como lo dije en mi intervención inicial,
lo alentamos y felicitamos, pero creemos que tendríamos más efectivos si lo hiciéramos de una manera ordenada y estratégica. Estamos listos, tenemos una propuesta. La propuesta la habremos de presentar al Senado si es interés del Senado. No le corresponde al Ejecutivo de manera espontánea presentar una propuesta a esta soberanía. Pero si el Senado nos la solicita, estamos listos para hacerlo. Creemos que seríamos mucho más eficaces si multiplicamos las voces y nos coordinamos en la presencia frente a las autoridades del Ejecutivo en Estados Unidos, el Ejecutivo Federal, frente a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, a los legisladores, al sector privado y, por supuesto, en los medios de comunicación y los formadores de opinión. Tenemos una propuesta, será un honor para la Cancillería presentarla en el momento que así nos dé oportunidad el Senado de la República, si es algo que sea de interés de esta soberanía. Con respecto a la formación de una política de Estado, lo reitero, celebramos la intención del Senado de la República de construir un instrumento legislativo en la forma que éste tenga, eso le corresponde al Senado, no a la Cancillería, donde se establezcan con claridad principios, objetivos, límites a la estrategia que deba seguir la política exterior. Si bien esta es una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, claramente señalada en el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución, creemos que la circunstancia exige que vayamos más allá. La circunstancia, como usted bien dijo, exige que hagamos equipo por México. Y esto lo refrendo y aspiro a que la presencia de la Cancillería y del Canciller frente al Senado sea frecuente en los términos en los que así lo decida esta soberanía. Por lo pronto, aspiro a que pronto tengamos en los próximos días la siguiente reunión de trabajo con el grupo que ha sido determinado por la Junta de Coordinación Política para los efectos que ahí se han señalado. Senador Bartlett, me refiero simplemente a una pregunta que usted hacía. ¿Por qué México quiere mantener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Lo vamos a mantener si le conviene a México. Lo dijo muy bien el senador Larios, con quien coincido. El Senado no aprobaría una modificación al tratado que no convenga a México. Esto no es un acto de fe. Esto no es una profesión dogmática. El tratado es un instrumento para generar empleos, para atraer inversiones. Y si lo que pretende el gobierno de los Estados Unidos, que como bien decía nuevamente el senador Larios, todavía no está claro, es algo que desvirtúe la esencia, la funcionalidad y sobre todo los beneficios para este país, lo hemos dicho muchas veces. Es preferible entonces no estar en el Tratado de Libre Comercio. Aspiramos a que cualquier modificación al tratado, primero, preserve su naturaleza como tratado de libre comercio. Y segundo, cualquier modificación que implique daño y no beneficio a la economía nacional, no la aceptaría el Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Economía, que es a quien compete este ámbito, y mucho menos, estoy seguro, lo aceptaría el Senado de la República. Y por cierto, yo creo que no debemos darle la espalda tampoco a China. Y creo que China, si bien es una nación con la que tenemos un profundo desequilibrio comercial, es una economía grande, es una economía que está creciendo y no tenemos por qué cerrarnos a esa posibilidad de crecer nuestra relación. Algunos comentarios respecto a la intervención de la senadora Padierna. Primero, me pregunta, senadora, ¿por qué no fue el presidente a CELAC? El presidente canceló de último momento su participación en CELAC porque fue claramente una reunión que no estaba cumpliendo sus propósitos. No asistieron los presidentes, algunos de ellos cancelando también en las últimas horas, previas a la realización de la cumbre de jefes de Estado y Gobierno. No asistieron los presidentes de Argentina, de Chile, de Brasil,
de Colombia, de Costa Rica, por una razón: la cumbre no estaba logrando los consensos que tendría que lograr. Particularmente, México no estaba de acuerdo en que se incluyeran dentro del comunicado resultado de la cumbre algunos pronunciamientos que hubieran sido agresiones a otras naciones latinoamericanas. Creemos que la CELAC no debe ser nunca un instrumento para que se profundicen divisiones en la América Latina. Al contrario, CELAC debe de ser un instrumento para consolidar la unidad de los pueblos latinoamericanos y del Caribe, y aspiramos a que la siguiente cumbre de CELAC, que habrá de celebrarse hacia el final del año en El Salvador, sea una cumbre exitosa, donde se manifieste genuinamente el espíritu de unidad latinoamericano y caribeño. Hemos acudido a los organismos internacionales. En mi primer mes como secretario de Relaciones Exteriores, acudí a las Naciones Unidas, me entrevisté con el secretario general de las Naciones Unidas, me entrevisté también con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, con la secretaria general de la Cumbre Iberoamericana, y particularmente en la ONU y en la OEA. Lo que hemos pedido es que estos organismos tengan un estado de alerta, que haya una vigilancia cercana de lo que está ocurriendo en el trato a los mexicanos y a los migrantes de otras nacionalidades en los Estados Unidos. Y como lo expresé hace unos días, la semana pasada, con motivo del convenio en el que renovamos nuestra colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, México no habrá de dudar de acudir a todos los organismos internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, en caso de presentarse violaciones a los derechos humanos. Esta es una posición firme, clara y creo oportuna del gobierno mexicano. Lo mismo en el caso de los arbitrajes. A los arbitrajes acudiremos cuando haya materia para dirimir en un arbitraje, que los arbitrajes funcionan en el ámbito económico, incluyendo los arbitrajes que están previstos en el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por ejemplo el capítulo 19, donde hasta el momento no ha habido modificaciones al tratado y no ha habido acciones unilaterales del gobierno o incluso de empresas norteamericanas que dieran motivo a nuevos procesos arbitrales adicionales a los que están en curso. Hace usted una pregunta muy profunda, senadora, y es una pregunta pertinente. ¿Aspira el gobierno de México a la amistad, al afecto del gobierno de los Estados Unidos? A lo que aspiramos es a hacer evidente que al pueblo de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos le conviene tener una buena relación con México, como a nosotros nos conviene tener una buena relación con Estados Unidos. El primer paso es hacer valer las contribuciones, primero de los mexicanos en Estados Unidos, y en segundo lugar, el valor estratégico de la relación con México que tiene con los Estados Unidos. Estamos convencidos que es en el mejor interés de los Estados Unidos tener una relación constructiva con México, y eso es a lo que aspiramos a hacer valer. Los afectos siempre serán bienvenidos, siempre serán gratos y apreciados, pero a final de cuentas la convivencia entre las naciones se construye a partir de una comunidad de intereses. Otra buena pregunta, senadora. El plan fiscal, el plan impositivo del nuevo gobierno de los Estados Unidos, al igual que en el tema comercial, sigue siendo un tema de alta incertidumbre. Sería apresurado en este momento alzar la voz o acudir incluso a instancias jurídicas respecto a un plan que ni siquiera conocemos. Hay mucha especulación mediática, muchas veces contradictoria. Pasa un poco como con el tema comercial. Pero de lo que no debe de quedar duda es que México tiene que tener la apertura, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, a reaccionar y reaccionar rápido. Si se modifica el marco tributario en los Estados Unidos de tal manera que afecte los intereses y la competitividad de la economía mexicana, México tiene que estar preparado para reaccionar y tal vez modificar su propio marco tributario. ¿Cómo? Todavía no lo podemos saber, porque todavía no conocemos cuál será el destino específico que tenga, primero, la propuesta del Ejecutivo y segundo, cuál será el producto legislativo que finalmente emane del Congreso norteamericano.
Senadora Cuevas me pregunta específicamente sobre el caso Avena. El caso Avena es un caso importante, siempre lo ha sido, porque estamos hablando de la protección de vidas humanas de mexicanos a los que se les sentenció a muerte, en parte por una falla procesal grave del gobierno norteamericano que desatendió sus obligaciones en la Convención de Viena en materia de relaciones consulares. Este es un caso exitoso en el que el gobierno mexicano llevó ante la Corte Internacional de Justicia al gobierno de los Estados Unidos y que en 2004 falló en favor del gobierno mexicano. De los 54 casos se le dio razón a 51 en 51 de los casos al gobierno mexicano. Este es un precedente, insisto, más allá del altísimo valor que tiene la protección de la vida humana, este es un caso que sienta un precedente muy importante el día de hoy, porque nos habla específicamente de cómo las instancias internacionales pueden proteger a los mexicanos ante la violación al derecho internacional por parte del gobierno de Estados Unidos en caso de que ocurriera. En este caso particularmente, un derecho fundamental para la protección de los mexicanos en el exterior, que es el derecho a la protección consular, a la visita consular en el debido proceso. El fallo Avena, sin duda, ha sido exitoso. 10 de los 51 casos ya tuvieron una sentencia que fue conmutada a cadena perpetua. Otros casos están todavía en proceso. Y tal vez lo más lamentable del caso Avena fue que, si bien el presidente de los Estados Unidos en ese entonces, George W. Bush, emitió una orden ejecutiva para obligar a todas las autoridades jurisdiccionales a respetar el fallo, un gobierno estatal, que fue el gobierno de Texas, se opuso y ganó un litigio. Por lo tanto, no tiene hoy en día validez en los Estados Unidos ante el fallo de la Suprema Corte por el litigio tejano. El fallo de la Corte es que, para que tuviera aplicación general, y en particular para estos casos, tendría que emitirse una ley por parte del Congreso americano, cosa que lamentablemente no ha ocurrido. Y es algo, por cierto, que en la diplomacia parlamentaria, las y los senadores, creo que debe ser una causa importante el que se legisle en los Estados Unidos sobre la aplicación de la Convención de Viena sobre relaciones consulares y las obligaciones que derivan del caso Avena. Con mucho gusto le hago llegar las cifras particulares de cómo han evolucionado estos 51 casos. Senadora Sansores, gracias por sus preguntas. Mire, con respecto a la conversación del presidente Peña Nieto con el presidente de los Estados Unidos, yo no necesito una grabación porque yo estaba presente. Y le puedo asegurar, primero, que la postura del presidente de los Estados Unidos mexicanos fue de absoluta firmeza, claridad, dignidad y respeto a la soberanía. Eso no debe de quedar ninguna duda. Y esas filtraciones que conocimos en los medios son absolutamente falsas. De hecho, hay varias versiones de esas filtraciones, son 3 medios distintos que cada uno presenta una filtración diferente, lo cual no es el primer caso en el que ocurre. Hemos visto una proliferación de filtraciones relacionadas con el gobierno mexicano que no tienen sustento. Es muy lamentable que este sea el contexto en el que está ocurriendo la política norteamericana y cómo nos afecta. Pero no debe quedar duda sobre la actuación del presidente de México en esta y en todos los contactos que ha tenido con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Usted dijo una frase que yo suscribo plenamente. La esencia de la negociación o del diálogo debe ser la gente, no las mercancías. Por supuesto, y así lo dije al inicio de esta comparecencia, la prioridad del gobierno de México es el respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles, al debido proceso hacia los mexicanos en el exterior. Los temas comerciales son de total importancia, no los minimizo, pero antes que los temas comerciales están los temas humanos, y ahí es donde debemos, creo que todos, y nuevamente el Senado de la República puede contribuir de manera muy importante, y estamos
ávidos de tener esta colaboración, pueden contribuir muy importante a la protección de los mexicanos en el exterior. ¿A qué me refería yo cuando hablé de una responsabilidad compartida? Me refería a Centroamérica y me refería particularmente al Triángulo Norte, a Honduras, El Salvador y Guatemala. No podemos pretender atender este fenómeno migratorio que se ha acelerado de manera considerable en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años, si no asumimos también una responsabilidad con respecto al desarrollo y a la estabilidad en la región. México tiene un fondo de acuerdo a las capacidades presupuestales del Estado mexicano, en el cual colabora en proyectos de desarrollo en la región centroamericana, no solo el Triángulo Norte. Asumimos nuestra responsabilidad, pero el gobierno de los Estados Unidos también tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que compartir la responsabilidad con los gobiernos centroamericanos, con el gobierno de México y, por cierto, con otros gobiernos que quieren participar, el gobierno de Colombia, el gobierno de Canadá, por ejemplo. A eso me refería yo con una responsabilidad compartida y es un principio fundamental de nuestra relación con los pueblos hermanos de Centroamérica. Me pregunta usted puntualmente por los haitianos y cubanos. Son dos casos distintos desde el punto de vista jurídico. El caso de los haitianos que han llegado fundamentalmente a Baja California, la mayoría de ellos en Tijuana, otros en Mexicali, llegaron ahí por una expectativa generada por el propio gobierno de los Estados Unidos. No es una migración ilegal, no entraron a México de manera ilegal y entraron porque se iniciaron un proceso en el cual entrarían de manera legal a Estados Unidos bajo la figura del refugio o asilo. El gobierno de los Estados Unidos, desde los últimos meses de la administración Obama, ha sido particularmente lento en la resolución de cada uno de los casos. De los aproximadamente 5,000 casos que teníamos a principios del año, han sido ya resueltos poco más de 1,000, pero quedan todavía 4,000. Este fue uno de los temas que hablamos en la reunión con los secretarios, en los cuales les pedimos de manera enfática que necesitamos una respuesta, porque al no haber una respuesta definitiva, incluso una negativa, es natural que la persona no se quiera mover. Si la respuesta es una negativa, asistiríamos a estos ciudadanos haitianos en la medida de nuestras posibilidades a retornar a su país de origen o a donde nos lo quisieran. Pero el problema es que ahorita no hay todavía una respuesta, están a la expectativa. Claramente aquí es una política de los Estados Unidos y tal vez un cambio en la forma de aplicar esta política, insisto, no por parte de la actual administración, sino esto viene desde los últimos meses de la administración anterior, que está generando esta problemática. El caso de los cubanos es un caso un poco diferente porque aquí resulta de un cambio de la política migratoria con respecto a Cuba. Usted conoce muy bien esta política que tenían los Estados Unidos, los llamados pies secos, pies mojados, en los cuales los cubanos que llegaran a territorio estadounidense por tierra podían solicitar de manera inmediata el asilo político. Esto generaba un flujo recurrente de hombres, mujeres, niños, familias enteras cubanas que llegaban a México muchas veces por Centroamérica, a veces por otros puntos de entrada, para llegar a los Estados Unidos. En los últimos días de la administración Obama cambió esta política y se canceló, lo cual generó que había un número relevante de personas de origen cubana en nuestro país que de pronto verían frustrada su aspiración de entrar a Estados Unidos conforme a las reglas que hasta hace unos días eran vigentes. Aquí lo que hemos hecho es tener una colaboración muy cercana con un gobierno amigo que es el gobierno cubano, lo cual nos ha permitido, con el apoyo de la Policía Federal, del Instituto Nacional de Migración, asistir el retorno de estos ciudadanos a su país de origen, que es Cuba, conforme nos lo han establecido. Senador Puente, coincido con usted, este será un proceso largo y difícil, no es un proceso que vayamos a resolver en unos cuantos días. El gobierno mexicano
enfrenta este proceso sin pausas, pero sin prisas, porque no por apresurarnos habremos de llegar a permitir un mal resultado. Es difícil estimar, conforme a su pregunta puntual, los tiempos de la negociación. Todo indica que la negociación en materia comercial habrá de iniciar a partir de junio, o incluso después, y por lo tanto no podemos vaticinar un escenario en el cual en unas cuantas semanas resolviéramos todos los temas, y no necesariamente, insisto, es en el interés de México llegar a un resultado apresurado. Entendemos que hay incertidumbre, es incertidumbre que queremos atender, particularmente en materia económica, no solamente los mercados financieros, sino también las decisiones de inversión, pero habremos de hacerlo con la prudencia del caso, privilegiando el resultado y no el apresurarnos. Creo que un buen resultado sería que en este mismo 2017 tuviéramos claridad acerca de por lo menos del marco fundamental de la negociación comercial. Creo que esa es una meta razonable. Senador de Médicis, gracias por sus expresiones. 3 preguntas puntuales. ¿Cómo respetar los derechos de los ciudadanos mexicanos? Primero, un elemento muy importante es que los mexicanos en Estados Unidos conozcan cuáles son sus derechos. Y no solamente es difundir la información, sino proveerles de un diagnóstico migratorio, que sepan realmente cuál es su estatus y qué es lo que pueden hacer, qué opciones tienen. Y segundo, la Defensoría. La Defensoría, ante todas las instancias en los Estados Unidos y ante todas las instancias internacionales, como lo hemos dicho ya reiteradamente. El gobierno mexicano tiene una obligación de acudir ante todas las instancias que nos permitan la protección de los mexicanos en los Estados Unidos, y eso es lo que estamos haciendo y eso es para lo que venimos trabajando. En los casos individuales y en los casos de carácter emblemático que pudieran sentar precedentes de aplicación colectiva. Así lo estamos haciendo. Los recursos que por iniciativa de la Comisión Permanente de muchas senadoras y senadores ha recibido ya la red consular se están aplicando específicamente para eso, en los términos del informe que he presentado ya al presidente de la mesa directiva y que está disponible ya en nuestra página de internet. Hace una pregunta muy inteligente respecto al muro. Y usted lo dijo con mucha crudeza. Es un ejercicio, es una facultad soberana de un país proteger sus fronteras, y en estricto sentido no le compete a un gobierno extranjero intervenir. No escatimamos y no regateamos la soberanía de los Estados Unidos. No entendemos el muro, ni lo entendimos desde 1986, cuando se emitió la primera autorización para empezar la construcción del muro, que empezó en los 90 y ha continuado en los últimos años y que hoy tiene ya más de 600 kilómetros. Nunca lo hemos entendido como un tema bilateral. Es una decisión unilateral que entonces y ahora consideramos un gesto hostil, un gesto no amistoso, que en nada contribuye a la buena relación entre dos pueblos vecinos, socios y amigos. Esto lo digo sin menoscabo de que existan elementos específicos dentro del derecho internacional, como aquellos a los que se ha referido el senador don Patricio Martínez, por ejemplo en materia limítrofe, y es un caso que estaremos, senador, estudiando, y agradecemos mucho la iniciativa que ha tomado usted de estudiar este caso en materia limítrofe, y estamos listos en la Secretaría, particularmente a partir de la SILA, para hacer el estudio técnico del caso que usted generosamente estará presentándonos.
Pero no solamente es en materia limítrofe, puede ser en materia de aguas, puede ser en materia ambiental, puede ser en materia de derechos de los pueblos indígenas, donde pudiera haber elementos que nos dieran, conforme al derecho internacional, capacidad jurídica para actuar en contra de esta decisión unilateral del gobierno de los Estados Unidos. Y lo vamos a hacer, no tenga la menor duda, y lo haremos además con transparencia y con pleno conocimiento y participación, en su caso, del Senado de la República. ¿Cómo garantizar el buen trabajo de los consulados? Quiero aprovechar esta pregunta, senador, primero para hacer un gran reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras mexicanas en esta extraordinaria red consular que tenemos en los Estados Unidos, particularmente al Servicio Exterior Mexicano, que no siempre con las condiciones materiales correctas y a veces con un apoyo insuficiente, hacen una tarea apasionada, cotidiana, y con un gran amor a México y a los mexicanos en la defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior. Creo que nos corresponde a todos apoyarlos. La mejor manera de garantizar que hagan bien su trabajo es precisamente apoyarlos, como los ha apoyado ya, sin duda, el Poder Legislativo al promover la transferencia de estos recursos adicionales que habremos de aplicar con toda transparencia, y que sí hacen una diferencia. Sí son recursos que hacen una diferencia. Por supuesto, habremos también de monitorear, de vigilar que el trato a los mexicanos por parte de los consulados y los empleados consulares siempre sea digno. Y aquí agradeceremos mucho que se nos informe los casos en los cuales así no sea así. Creo que una mayor presencia del Senado acompañando a la red consular puede ser también una manera de enterarnos de estos casos, y habremos de actuar, por supuesto, en consecuencia. Senador Larios. No lo veo al senador Larios. Senador Larios. Mire, pues la verdad es que coincido prácticamente con todo lo que usted ha dicho. Yo creo que no podemos partir de la premisa falsa de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido solamente benéfico para una de las partes, que es México. No vamos a negociar el Tratado de Libre Comercio desde el banquillo de los acusados. Cualquier renegociación del tratado lo vamos a hacer bajo la premisa de que ha sido un tratado que ha generado beneficios importantes para las tres partes involucradas. Y tiene usted razón cuando señala que el principal problema que tenemos hoy en la coyuntura es que no está realmente clara cuál es la posición de los Estados Unidos frente a la negociación del tratado. Nos queda claro que el presidente de los Estados Unidos quiere revisar el tratado, pero en parte porque todavía hasta el día de ayer apenas se ratificó al secretario de Comercio. No está todavía ratificado el representante comercial, quien típicamente lleva a cabo estas negociaciones. Los contactos que ha tenido el gobierno mexicano, particularmente la Secretaría de Economía con sus contrapartes, todavía no han empezado, por una razón práctica ineludible: no había contrapartes. En las próximas semanas, y tiene usted razón con respecto a los tiempos, tengo el mismo diagnóstico. En las próximas semanas, ahora que ya hay por lo menos un secretario de Comercio, nuestro secretario de Economía iniciará este proceso de diálogo. Y creo que la sugerencia que usted hace, la propuesta que usted hace, es muy pertinente. Debemos de solicitar con claridad y de manera pública qué es lo que están buscando. Tenemos algo de información, por ejemplo, en la comparecencia ante el Senado de Estados Unidos del recién ratificado secretario de Comercio, donde hablaba, por ejemplo, del capítulo de reglas de origen. Yo, por lo que he platicado con representantes del sector privado de muy diversas regiones del país, no necesariamente debemos estar cerrados a esa discusión. ¿Pero a qué se refieren? ¿En qué términos? ¿En qué tiempos? ¿Con qué objetivos específicos? Esa conversación no ha empezado, y creo que es una propuesta más que atinada el que se haga una solicitud pública respecto a la posición al respecto.
Coincido, no hay que darnos tiros en el pie. No queremos encarecer cosas para el consumidor mexicano, para las familias mexicanas, no por entrar en una estrategia, no debemos entrar en una estrategia de forcejeo comercial, teniendo como principal afectado la canasta básica o a las familias mexicanas o la competitividad de nuestra economía. Sin embargo, creo que hay espacio, como lo ha habido en el pasado, para establecer una estrategia inteligente que nos dé mejores condiciones de negociación. Y reitero nuestra voluntad, nuestra convicción de que debe el Senado tener una participación destacada, una participación real de acompañamiento en la negociación de cualquier acuerdo comercial. A mí en lo personal creo que no debe de aplicarse al Senado de la República el concepto o el término de cuarto de al lado. Ese es un concepto para el sector privado que creo que no reconoce la función constitucional que tiene el Senado, la atribución constitucional que tiene el Senado de aprobar los tratados internacionales, incluyendo los tratados de libre comercio. Creo, desde el punto de vista del Ejecutivo, que ante la circunstancia y en general como procedimiento regular, es mejor la participación del Senado desde el principio que al final de la negociación llegar y presentarles una sorpresa que puede no necesariamente tener el mejor resultado en la ratificación del tratado. En esta circunstancia particular, creo que con más razón es esencial, es fundamental, y así lo he platicado con el secretario de Economía, y esa es la lógica en la que el Gobierno de la República quiere conducir este esfuerzo, insisto, sumando esfuerzos. Y aquí quiero terminar refiriéndome a algo que dijo, y lo dejo para el final, porque es algo que dijo y que tiene que ver con lo que mencionaba el senador Larios, que dijo la senadora Guerra y que yo suscribo plenamente. Estamos en un momento de tener una diplomacia abierta, de tener una negociación abierta. Y así es, senadora, como lo queremos hacer. Estamos listos para trabajar con el Senado conforme a los instrumentos o los formatos que lo dispongan, la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, la Comisión de Relaciones Exteriores, la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, que juega un papel naturalmente clave en este momento, en el formato, en los tiempos que esta soberanía lo determine. Estamos listos para tener una negociación abierta al Senado y una diplomacia abierta al Senado. Y de antemano le agradezco sus expresiones generosas de apoyo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor Luis Vidal.